Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes a todos los compañeros presentes. El día de hoy, el grupo 2 está encargado de exponer el tema de lípidos. Las personas encargadas de desarrollar el tema del día de hoy son Conicio Custodio Cristian, Maguiña Loyola Lev, Marcilla Manco Hugo, Marcos Carrizales Luis, Marroquín Landeo Diana Chantal y Pacheco Villena Meilín. El contenido de la exposición del día de hoy se basa en introducción, marco teórico, desarrollo experimental, actividades a desarrollar, conclusiones y por último la bibliografía. Introducción. Se conoce como lípidos a una serie de sustancias que tienen en común ciertas características de solubilidad en solubles orgánicos. Son el cuarto grupo principal presente en todas las células de todos los seres vivos. A diferencia de los ácidos nucleicos, las proteínas y los polisacáridos, los lípidos no son polímeros. Sin embargo, se agregan y en este estado en el que llevan a cabo su función más obvia como matriz estructural de la membrana biológica. Los lípidos exhiben mayor variedad estructural que otras clases de moléculas orgánicas, aunque químicamente heterogéneos, todos presentan un denominador común estructural. La totalidad, o al menos una parte significativa, de su molécula es de naturaleza hidrocarbonada y por lo tanto es apolar. En este grupo heterogéneo, donde se encuentra la materia grasa tanto sólida como líquida que se introduce en nuestra dieta, al estar presente en distintos alimentos, cumpliendo así su función principal como fuente de energía para el organismo. Entre otras funciones principales en el organismo destaca su papel en la síntesis de las prostaglandinas. Además, ayudan a las formaciones estructurales de las células y funciones de la membrana. También son vehículos de las vitaminas liposolubles y aportan componentes importantes como lo son los pigmentos carotenoides, esteroles, etc. En la siguiente práctica de laboratorio podremos conocer un poco más sobre ellos, como sus características y sus propiedades, a través de una serie de experimentos que ayudan a identificar lo mencionado, además de conocer los índices de refracción que poseen algunos de estos lípidos a través de diferentes tipos de aceites. Los lípidos. Los lípidos son biomoléculas orgánicas formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno, pudiendo contener además nitrógeno, fósforo y azufre. Son un grupo muy heterogéneo de moléculas, aunque tienen en común las siguientes propiedades. Son insolubles en agua, pero solubles en disolventes orgánicos, es decir, los no polares, como por ejemplo el éter, el cloroformo, el benceno y la acetona. Estos se clasifican en propiedades de los ácidos grasos. Sus propiedades físicas. Son bipolares o anfipáticos. La larga cadena hidrocarbonada es hidrófoba y el grupo carboxilo es hidrófilo. Cuando se encuentran en el medio acuoso, los grupos hidrófilos se orientan hacia las moléculas de agua, mientras que los hidrófobos se alejan de ella. Así se explica la formación de películas superficiales de ácidos grasos, formados por bicapas, monoscapas y micelas. Punto de fusión. Es la cantidad de energía necesaria para romper los enlaces entre las moléculas. El punto de fusión de los ácidos grasos insaturados es menor que el de los saturados y asciende cuando aumenta el número de carbonos que posee la molécula. Isomería cis-trans. Solo la poseen los ácidos grasos insaturados debido a la configuración especial que adoptan respecto al doble enlace. Configuración cis. Los restos R1 y R2 de la cadena alifática se sitúan al mismo lado del doble enlace. Configuración trans. Los restos R1 y R2 se sitúan al lado contrario. La mayoría presentan configuraciones cis. Propiedades químicas. Dependen del grupo carboxilo. La esterificación consiste en la unión de un ácido graso con un alcohol para obtener un éster con la liberación de una molécula de agua. La saponificación consiste en la unión de un ácido graso con una base fuerte, normalmente con hidróxido de potasio o hidróxido de sodio, para obtener una sal de ácido graso conocida como jabón y con liberación de una molécula de... Experiencia número 1. Materiales: aceite, tubo de ensayo, vaso precipitado, mechero Bunsen, pipeta, gradilla y hidróxido de sodio al 20%. Para realizar esta experiencia, primero empezaremos por colocar en un tubo de ensayo 2 milímetros de aceite y 2 milímetros de hidróxido de sodio al 20%. Luego de esto agitaremos energéticamente para luego pasarlo a baño María entre 20 y 30 minutos y esperar la reacción. Pasado el tiempo determinado, podremos observar 3 fases en el tubo de ensayo. En la capa inferior se podrá observar la solución de sosa sobrante, junto a la glicerina formada.
En la capa intermedia se podrá observar el jabón formado y en la última capa superior se podrá encontrar el aceite inalterado. Bueno, continuando con la experiencia número 2, tenemos lo siguiente, lo que es la tinción de fundamento. Utilizaremos los siguientes materiales: el aceite, la solución alcohólica de Sudán, la tinta china, tubos de ensayo, la pipeta y la gradilla. Para empezar, la tinción de Gram es el proceso por el cual las moléculas de un colorante se absorben a una superficie. El uso de colorantes permite cambiar el color de las células o los microorganismos y poder realizar la observación en microscopio óptico. Para esta experiencia, primero vamos a colocar en 2 tubos de ensayo 2 ml de aceite. Nos ayudamos con una pipeta para poder realizarlo con cantidades exactas. Una vez realizado este procedimiento, pasaremos a añadir las gotas de los reactivos mencionados. Luego, a uno de estos tubos le agregamos de 4 a 5 gotas de solución alcohólica. Por otro lado, al tubo número 2 le vamos a agregar entre 4 a 5 gotas de tinta. Y por último, los vamos a colocar en la gradilla para luego agitarlos y poder observar los cambios en las reacciones. Agitamos ambos tubos y dejamos reposar. Podremos observar que en el tubo de la solución alcohólica de Sudán todo el aceite aparece de forma teñida, mientras que en el tubo con tinta este aceite se irá a fondo y no estará teñido por la reacción que ocurre. Pasando a la experiencia 3, solubilidad. Los materiales para esta experiencia son los siguientes: 2 tubos de ensayo, una pipeta, éter y aceite de oliva. Procedimiento. Como primer paso, ponemos 2 mililitros de aceite en ambos tubos de ensayo. Después de esto añadimos a uno de ellos 2 mililitros de agua y al otro 2 mililitros de éter. Esto con ayuda de la pipeta. Agitamos fuertemente ambos tubos, dejamos reposar y observamos los resultados. Se observa cómo el aceite se ha disuelto en el éter. Esto debido a que ambas sustancias son apolares. Y como en el agua y el aceite forman una mezcla heterogénea. Esto sucede porque el aceite tiene una menor densidad que el agua. Y como no se disuelve en ella, se forman 2 fases, una de aceite arriba y otra de agua debajo. Ahora pasamos a lo que son las actividades. Como primera pregunta tenemos: ¿qué enzima logra en el aparato digestivo la hidrólisis de las grasas? Bien, existen 2 tipos de enzimas en lo que corresponde a lo que son la hidrólisis de las grasas. La enzima encargada de esto es la lipasa principalmente, pero también existe la esterasa que se encarga del colesterol. Dentro de la lipasa podemos encontrar estos tipos. El primero es la lipasa bucal, el cual es una enzima que se usa en el organismo para poder disgregar lo que son las grasas de los alimentos de manera que éstas se puedan absorber. La función principal que cumple es catalizar lo que es la hidrólisis del triglicérido a glicerol y ácidos grasos libres. La segunda es la lipasa gástrica, el cual es un componente del jugo gástrico segregado por las células principales del estómago. Da el punto final a la digestión que se lleva a cabo en el estómago y ayuda a formar el quimo y facilita su paso al intestino delgado para seguir con la digestión. La última sería lo que es la lipasa pancreática, la cual es una enzima que se produce en el páncreas y se secreta en el intestino delgado, donde ayuda a descomponer las grasas que comemos para convertirlas en ácidos grasos y glicerol. Pregunta número 2. Indica lo que ocurre con la mezcla de aceite Sudán 3 y aceite tinta y explica a qué se debe la diferencia entre ambos resultados. En este caso, en vez de la solución de Sudán 3, hemos usado una solución a base de rojo gongo. Cuando esta se mezcló con el aceite, se teñió de rojo, dando así la revelación de la presencia de grasa. La tinta no es soluble en grasas, por ello el aceite no se tiñe de rojo con la tinta china, puesto que no se mezclan y la tinta se deposita en el fondo. Ahora, cabe resaltar que si se hubiera trabajado con la solución de Sudán 3, la explicación lógica a la mezcla con aceite sería que es un colorante lipófilo, es decir, que es soluble en grasas. ¿Qué ocurre con la emulsión de agua en aceite transcurridos unos minutos de reposo? La emulsión de agua en aceite desaparece por la reagrupación de gotitas de grasa en una capa. Esta se da por ser menos densa y se sitúa sobre el agua, que tiene una mayor densidad. Y con la del benceno y aceite, en este caso del éter, aparece una disolución homogénea, porque el aceite se disolvió en el éter, el cual es una sustancia orgánica al igual que el aceite que se utilizó. ¿A qué se deben las diferencias observadas entre ambas emulsiones? Las diferencias observadas fueron por la solubilidad de las grasas, ya que son insolubles en agua y no se mezclaron. Es soluble en disolventes que son semejantes a él y de esta manera sí logran mezclarse. Por último tenemos las conclusiones.
Decorre el marco teórico, donde nos enfocamos en la definición y puntos claros de lo que significan los lípidos, y complementando con la parte experimental realizada en el laboratorio, podemos brindar las siguientes conclusiones. Los aceites y las grasas son una mezcla compleja de triglicéridos. Esta es la triple glicerina con ácidos grasos. Es soluble en solventes orgánicos e insoluble en agua. Cuando se trata con hidróxidos alcalinos, producen glicerol y jabón. Este proceso se llama saponificación. Los lípidos constan de una naturaleza polar. Esto debido a la presencia de residuos en los ácidos grasos que contienen cadenas hidrocarbonadas alifáticas, las cuales se disuelven solo con solventes que sean similares. Por ejemplo, en la experiencia número 2 podemos ver un claro ejemplo de esto, donde en el tubo que contiene la solución formada a base de rojo de hongo, todo el aceite se encuentra totalmente teñido. Esto no sucede en cambio con la tinta china, donde vemos cómo se fue a la parte inferior sin ocurrir ningún tipo de reacción. Ya habiendo explicado las conclusiones, damos por terminado la exposición del día de hoy. Esperemos haber absuelto todas sus dudas y muchas gracias por su atención.